y voy a compartirles aquí la pantalla y vamos mirando lo que yo les tengo escritos con respecto al documento para que lo analicemos, lo miremos y veamos qué son los cambios que tienen que hacer. Bueno, ok. Entonces aquí está el documento que ustedes me enviaron, o pues que me enviaron, que le enviaron a Marcela, a la ingeniera Marcela. Profesor Luis, ¿usted ya lo tiene con las devoluciones que ella nos envía? Sí, señora, sí. Ah, bueno, ok. Sí. Sí, con las observaciones que Marcela le hizo al documento. Bueno. Sí, señora. Ese es el documento. Espérenme un segundo ahora. Aquí. Listo, y aquí abrimos el documento. Ahí tiene mi pantalla, Marta Inés, por favor. Sí, profe. Ahí Okay, la estoy viendo. Bueno, ahí está donde dice Marcela Villa, vea, ahí está, si al caso se ve, ya le amplío para que se vea mejor. Ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero es que tenemos que cambiarle el título al proyecto o a la monografía. Sí. Porque el título no puede empezar así con definir. Sí. El título, como les dijo aquí Marcela, y como se hace un título de un proyecto, de una monografía, de un compendio de estos, empieza es con el sustantivo, con el adjetivo calificativo, con el tema que se vaya a trabajar. En este caso es una viabilidad. Entonces debería ser viabilidad. Pero ustedes están escribiendo aquí le tengo en amarillo, financiera, técnica y social. Resulta, Sí. Marta Inés, que la viabilidad la tienen que saber diferenciar de la factibilidad. Su merced vio conmigo el módulo primero, ¿cierto? El de planeación, formulación y evaluación de proyectos, ¿o no? ¿Su merced qué especialización es? ¿Gestión de proyectos? Sí. Ok. Pero yo no lo vi con usted. ¿Con quién lo vio? ¿O sí? Con otro profesor, bueno, no Sí, sé. fue con otro. Donde hicimos lo del estudio de fotografía y filmación, lo de la cancha sintética. Sintético. ¿No? Lo que pasa es que como con todos los profesores hemos venido trabajando ese mismo, hemos trabajado sobre esa misma licitación de la cancha sintética. Todos han tomado pues como referente ese proyecto. Pero el de entonces, fotografía y filmación. Sí, profe, sí. ¿No lo recuerda? Bueno, ok. Allá yo les explicaba cuando hicimos ese primer módulo la diferencia que hay entre factibilidad, tome nota por favor, y viabilidad. Sí. Son dos cosas Sí. diferentes. ¿Ok? Y cada una se refiere a algo distinto. La factibilidad, factible son los estudios. Estudio de mercados, estudio técnico, estudio organizacional, estudio financiero, que sea factible por cada uno de esos conceptos. Y para llegar a ser factibles, pues se tiene que tener que haya un mercado, que exista el mercado, que se demuestre mediante un estudio de mercados que hay el mercado suficiente en el área de influencia, en el área donde se va a llevar a cabo el proyecto. Eso es un estudio de mercados y ese es el que nos define la factibilidad del mercado. Lo técnico, igualmente, que cuente con los recursos, con la capacidad, con la infraestructura, con el recurso no solamente técnico de equipos, de máquinas, sino recurso humano. Las personas que van a trabajar en el proyecto que estén capacitadas, que sepan del tema, que sepan de lo que se va a realizar, de lo que se va a ofrecer. El estudio organizacional, pues obviamente el tema de la cooperativa. Ya existe la cooperativa, entonces va a quedar creada como una sucursal o como una adición más a las que existen. Entonces ya existe la cooperativa y para eso tendrá que tener un aval, un permiso de Dan Social o aquí se llama ¿cómo se llama? La Superintendencia Solidaria. Super Solidaria, correcto. Es la que le va a dar el aval de que
se abra otra sucursal en otro municipio. Eso por ese Sí. lado. Esas serían, y la parte financiera, y el estudio financiero de proyectar, tenemos que proyectar los ahorros que van a tener, los créditos que se vayan a dar, hacer una proyección, qué costos, qué gastos tiene la cooperativa y que eso sea factible. Y luego se pasa a la viabilidad. La viabilidad tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. En este caso, con la sostenibilidad de la cooperativa. Y esa sostenibilidad nos la dan 3 estudios o 3 elementos. La viabilidad a través del impacto social, del impacto ambiental y del impacto económico. El impacto social, pues la repercusión que va a tener el proyecto allá en la región, en el municipio de Amalfi. ¿Se dice así? Amalfi. Amalfi, Amalfi, sí. donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Qué impacto social va a tener? En términos de, ¿se va a Ujú. beneficiar la comunidad? ¿Va a haber generación de empleo directamente de ahí, del municipio? ¿O se va a tener que trasladar personas de otras partes? Las personas que viven ahí, ¿en qué se benefician? ¿Los asociados van a ser ahí del municipio? ¿Están trabajando ahí en el SENA o están en otras partes? Las familias. El impacto social también se mide a través de los impuestos. Si la cooperativa va a pagar algún impuesto al municipio, obviamente pues el municipio lo va a devolver a través de labores de inversión, obras sociales, etcétera. Entonces, Responsabilidad social generación de... empresarial. Señora, ¿Aló? Ah, pensé que señora, se me había caído la señal. Que también a través de del RS, de la responsabilidad sí, social empresarial, también es desde el sí, impacto social. exactamente, correcto. El impacto ambiental, que así no sea un proyecto donde no estamos fabricando, ni transformando, ni manufacturando nada, todo proyecto tiene un impacto ambiental en términos de la utilización de residuos, la generación de residuos, de papel, de la parte visual, dónde va a quedar ubicado, de los tipos de anuncios que se vayan a dar, de la forma en que se publicite la cooperativa, del tema de los asociados cuando llegan allá a la cooperativa, en la parte presencial, bueno, todo el manejo ambiental en función de todas las operaciones y el desarrollo de las actividades de la cooperativa, que no es de un impacto alto. El ruido, toda la parte ambiental, ruido, aire, agua, contaminación visual, etcétera. Y el impacto económico, que aquí es el más importante, porque vamos a tener que demostrar que es sostenible la cooperativa. ¿Y con qué recursos se sostiene? Pues con los aportes que van a realizar los asociados o los afiliados que se van a establecer. Se va a simular, se va a hacer una proyección, se va a establecer una especie de aproximación a lo que puede llegar a ser la cooperativa. No necesitamos que sea exacto, pero por lo menos hay que aproximarla, hay que proyectarla. Su merced que trabaja en presupuesto o en planeación sabe que todo hay que planearlo, hay que proyectar, hay que estimar qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces nos toca tener unas cifras, cuántos Sí, asociados, cuánto van a aportar ellos, si se les va a reconocer unos intereses, qué créditos se pueden ofrecer o cuáles están ofreciendo en este momento en la cooperativa y con cuáles se van a iniciar y eso cómo se va a devolver a la cooperativa, cómo lo van a pagar y qué recursos necesita. Bueno, esa es la gran diferencia entre la factibilidad y la viabilidad. Entonces, en mi parecer, Marta Inés, para que lo comente allá con Marianela, en mi parecer deberían plantear más que viabilidad, factibilidad. Y no tienen que escribir cada estudio. Uno cuando escribe la palabra factibilidad ya sabe a qué se refiere. Ya sabe uno los estudios que hay que hacer. Entonces uno habla factibilidad para la apertura de una sucursal de la cooperativa no sé qué. Ese debería ser el título, ¿ok? definir la Factibilidad, factibilidad.
No, definir no. Acuérdese, mire, ahí le escribió, ahí llegó Marta, ahí llegó, parece, ahí ya parece que Marianela, ahora sí. Parece que ahora sí, debería aceptar, vamos que a está ver si esperando en la porque. sala que usted le admita Pero el ingreso. acabó de llegar, acabó de entrar. Hola Marianela, Es buenas que, noches. es que no había Profesor, podido buenas conectarse. tardes. Buenas ¿Cuánto les noches, costaba sí, volver señor. a mandar? No, ¿cuánto les costaba volverme a enviar el link? Pues porque no me lo mandaron. Y Marta, lo que usted me mandó, eso no es. Por ahí me conecté, María. Bueno, No, de eso no igual manera ya es. estamos acá. Marianela, Bueno, de igual manera, yo ya les envié el No, enlace, Marianela, yo al entonces, correo. yo no voy a Yo entrar les envié el a la enlace al reunión. correo y por el Porque correo fue ustedes que tienen ahí Marta mismo. Inés se conectó. Marta Inés se conectó por el enlace que les envié al correo, Marianela, en el correo lo tienen. Marta Inés cuando yo llegué ya estaba aquí conectada, en el enlace que les envié al Sí, correo la semana pasada. María, Bueno, te listo. llegó, fue a Anela. De igual manera ya estamos acá y pues ya. está bien. Si hace Bueno, ok. la reunión con Marta sola, está bien. No hay ningún problema. Listo, bueno, ok, Es ya que yo también soy empezamos. profesora Marta y la cosa tampoco es así. Es que yo también soy profesora. Pues no es así, es que eso es un trabajo de equipo. Entonces a mí eso sí me molesta. Pues no, es que así no María, ven. es. María, ven, el profe sí No, nos no, no, no. envió el link. Pues ven, qué pena ahí, pero el profesor sí nos envió el link. Y es el mismo que yo te acabé de enviar WhatsApp y él nos lo envió desde el 6 de mayo, tanto que él nos colocó, me permito copiar invitación, primera reunión, lunes 10 de mayo del 2021, y él dice reunión de Microsoft Teams y haz clic aquí para unirte a la reunión. No nos envió un link como tal, pero sí dice haz clic aquí para unirte a la reunión, pero sí nos lo envió María. Ahí sí, de todas maneras, de pronto por problemas de Y Marta, yo comunicación. también soy profesora. Bueno, Marta. Te estaba escribiendo por WhatsApp. No hay problema, Marta, no hay ningún problema. Si usted recibe toda la información, usted me la pasa y no hay problema. Pues yo no tengo ningún problema con eso, Marta. No se preocupe. No es que no se le estoy enviando a una sola persona, Marianela. Yo sí quiero hacer declaración. La información se le envía a las dos personas, a usted, a su merced y a Marta Inés. Por eso le estoy diciendo, Marta Inés se conectó con el correo que yo les envié de la invitación para la unión de esta reunión. Las dos tienen el correo. bueno, de todas maneras, Bueno, listo. continuemos, María. María, ya estás ahí. De todas maneras, buenas tardes, Mari, bienvenida. Empecemos entonces, profe, aprovechemos que mi compañera pues también Sí, llegó listo. y continuemos. Listo. Ok. Bueno, entonces les decía que hay que cambiar ese título de acuerdo con la explicación que les acabo de dar, o que le acabo de dar a Marta Inés. Entonces, lo más indicado es que sea una factibilidad y no una viabilidad. Y la palabra definir, pues no va. En un título de un proyecto no se escribe definir, no se empieza con un verbo. El título de un proyecto, de una monografía, de cualquier cosa, empieza es con el adjetivo, con el sustantivo correspondiente. En este caso, debería empezar como viabilidad, pero como no vamos a hacer viabilidad, sino mejor factibilidad, entonces vamos a dejarlo como factibilidad, ¿ok? Y va a quedar entonces factibilidad para la apertura de una sucursal, etc. De ahí en adelante todo lo demás sigue igual. ¿Listo? Factibilidad. Bueno, y ya por la explicación, esto queda grabado para que lo revisen allá en cualquier momento. Muy bien. Entonces aquí el asesor, pues van a cambiar por el nombre mío y listo. Universidad, Sí. ya, listo. Bueno, sigamos aquí. Generalidades de la empresa. Aquí, pues, una palabrita. Aquí dice la última. Profe, qué pena yo lo interrumpo. Usted después nos va a enviar esta grabación, ¿cierto? Sí, señora, sí, señora. Yo esto lo paso a un YouTube. Yo me quedo aquí después de esta reunión. Y esto, como ustedes no Ok. tienen todavía correo UPB, porque si tuviesen correo UPB, entran aquí al mismo enlace de la reunión y ahí la pueden ver la grabación. Pero como todavía no están inscritas Sí. con el correo UPB, entonces yo lo paso
a un MP4 y de MP4 lo llevo a YouTube para que quede allá público y ustedes lo puedan revisar. Entonces, aquí en este párrafo está una palabrita que se le fue, dice la última se fue, no, la última fue, le sobra esa C, esa SE, ¿sí están viendo, no? Estoy hablando en la historia de la empresa. Sí. Siempre las fuentes, bueno, con normas APA, aquí veo que tienen una señalización de algunas fuentes, es decir, no dieron aquí la fuente de toda esta información. Siempre toda la información que ustedes presenten, obviamente es información que ustedes toman de la empresa, de la misma cooperativa, etcétera, de donde tengan que sacarla. Entonces, o al final de toda la información se tiene que establecer de dónde se sacó todos estos datos, porque aquí hay datos que la escritura pública número tal, que la cooperativa se llamaba tal, o sea, como la historia, entonces hay que decir de dónde fue esa fuente, de dónde sacaron esa Referenciarla. información. Sí, señora, todo tiene que ir con referencia, todo tiene que ir con referencia y normas APA, ¿no? Las normas APA que es mediante el enlace que tienen ustedes en Word, hay un enlace que dice referencias, aquí en este caso, referencias, insertar citas, y ahí en insertar citas buscan el de normas APA. Bueno, aquí en este caso, ok, bueno, ahí lo buscan aquí, vean, normas APA, sexta edición. Lo que pasa es que acá quedaron manuales, profe. A mí pues nos quedó manual, fue porque yo tuve un inconveniente cuando empezamos, inclusive lo estábamos haciendo como usted nos está indicando, sino que tuve un inconveniente con el archivo, entonces que nos tocó hacer en el momento, enviárselas manuales, pero entonces si ya hay que referenciarlas así como usted nos indica, pues se vuelve y se reinicia nuevamente el documento como debe ser, pero así lo estábamos haciendo. Sí. Ah, bueno, porque así tiene que llegar para cuando los calificadores les revisen, entonces tenga todos los elementos que se necesitan para el proyecto, ¿ok? Porque creo que más adelante sí la tienen como normas APA, yo por aquí creo haberles visto, mire acá, sí, vea, estas sí las tienen aquí, vea, sí la vea, sí, esta sí es una contraseña, aquí está, editar la cita, entonces aquí encuentra uno, bueno, ¿de dónde sacamos la información? Es correcto, sí señora, todo el detalle. Esta es la referencia con normas APA, así la tienen que hacer en todas las fuentes que registren. Bueno, entonces aquí, en esta primera parte, hace falta la referencia de toda esta historia, de dónde se... Descripción de productos, listo, beneficios, ahorro, ok, crédito, listo. Aquí esta imagen, mejorarla porque no se entiende, mire, ahí está, que les quedó muy achatada o el espacio no les dio, entonces darla más amplia, así se les pase para la siguiente página, que se entienda la imagen, que es lo que está diciendo. Ok. Bueno, lo mismo acá. No se entiende ahí qué es lo que dicen cada uno de esos ítems. Entonces, o reducirla, bueno, no sé, o sacar lo más importante y de pronto no con tanto detalle. De todas maneras, que todas las imágenes que se copien o que se peguen siempre deben tener eso. Y también se le debe dar fuente, porque aquí solamente tienen el título de la ilustración. Aprensamos cooperativismo con Hormiguel Tracena, pero la fuente entonces inmediatamente debajo, ¿de dónde fue esta fuente de información? ¿De dónde la sacaron? Si fue tomado de la misma cooperativa. Todo lo que sean cuadros, tablas, figuras, ilustraciones, todo debe tener no solamente el título, el número, obviamente ilustración tal o tabla tal, en la numeración, el título correspondiente, sino también debe tener la fuente de información, de dónde se obtuvo, de dónde se sacó, de dónde se generó esa información. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, pensamiento estratégico, aquí lo dicen, de Tracena, visión, lo mismo, valores corporativos, ahí están las fuentes, estructura organizacional, ¿ok? Segundo, delimitación del problema, entonces aquí es, más que todo este título y alcance del trabajo es simplemente delimitación del problema. Entonces no es todo ese título, sino delimitación del problema sería el título. Para que le quiten, o sea, mejor dicho, es quitarle, dicho de otra manera,
es eliminar esto que dice alcance del trabajo. Esto no va. El título es hasta ahí. Ok, así, delimitación del problema. Aquí Marcela les decía sustentar estas afirmaciones con cifras. En aras del crecimiento que se tiene proyectado desde la cooperativa, entonces, ¿cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo ha sido la evolución? Estamos como hablando de la cooperativa, entonces, ¿cuál ha sido el histórico en términos de asociados, de aportes, de créditos, las operaciones que haya realizado la entidad como tal, un histórico, unas tablitas, cómo ha sido la evolución de esa cooperativa en función del crecimiento que ha tenido. Sí. Las herramientas Pestel. Si van a utilizar este método, entonces debe ser coherente con los objetivos y el alcance. No se menciona el aspecto ecológico, por ejemplo. Ok. Análisis del sector de los postulantes. Profe, pero sí estaría bien trabajarlo sobre el análisis del PESTEL, pues, porque uno allí puede identificar en esta herramienta todos los factores del entorno que van a afectar, pues, como Sí, claro. todo lo que tiene que ver análisis en el tema, correcto. Sí, correcto, en el tema político, económico, social, tecnológico, como lo que usted ahorita nos mencionaba. Sí, correcto. Sí, los temas, bueno, los elementos, los factores propios de esa herramienta para, pues, obviamente establecer o delimitar o darle el marco teórico de la empresa, de la cooperativa, cómo funciona, cómo opera, cómo está en este momento, que es el problema que vamos a revisar. Aquí el tema es, como estamos delimitando el problema, se plantea que busca definir la viabilidad. Bueno, entonces aquí busca definir la viabilidad. Acuérdense que va a quedar acorde con lo que establecimos en el título. ¿Ok? Entonces lo que buscamos es definir la factibilidad para la apertura de una sucursal de la cooperativa, analizando las diferentes perspectivas desde un contexto real. Como hay un problema surge o de una necesidad o de una oportunidad o de una conveniencia. ¿Cuál será aquí el origen del problema? Entonces ustedes lo revisan y lo definen. ¿Es una necesidad abrir la nueva sucursal? ¿Es una oportunidad abrir una nueva sucursal? ¿O es una conveniencia abrir una nueva sucursal allá en ese municipio? Entonces, el problema hay que establecerlo en función de una de esas tres opciones, de esas tres alternativas, teniendo en claro que lo que se defina como problema, que es una situación que se carece en un momento, hay una carencia, entonces pues obviamente aquí la carencia es que no existe la cooperativa ahí en el municipio, a no ser que existan otras cooperativas, que existen otras cooperativas allá en el municipio, en Amalfi, donde se va a establecer esta nueva sucursal de la cooperativa. ¿Qué otras cooperativas hay? ¿O en qué entraría esta cooperativa a suplir, si es una necesidad, de lo que existe en la región? O de los posibles asociados o afiliados allá del SENA que están radicados o que viven ahí en ese municipio. Entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Qué conveniencia o qué oportunidad se presenta? Entonces, dejar ese planteamiento bien claro, cuál es ese problema, dónde se origina, lo uno. Y sabemos muy bien que un proyecto, que es el que ustedes están planteando, se realiza precisamente cuando existe un problema, una situación inicial, se denomina situación no deseada. Uno dice, ¿qué es un problema? Un problema es una situación que uno no desea. Uno dice que es una carencia de algo, es una necesidad de algo, sí, pero ¿qué es un problema? Un problema es algo que yo no deseo que suceda, y sucede. Algo que no deseamos que se presente, y se está presentando. Es una situación que no se desea, algo que no necesitamos que se surja. Y queremos llegar de una situación inicial, ese sub-0, situación inicial, queremos llegar a una situación final, ese sub-1, que es la situación ideal o deseada.
Entonces vamos a pasar de S sub 0, situación no deseada, problema, a una situación S sub 1, situación esperada, deseada, anhelada. Y para poder pasar de ese S sub 0 al S sub 1, situación inicial, a situación final, en ese intermedio surge el proyecto. Entonces aquí vamos a hacer el proyecto, la monografía, para cambiar de esa situación problema a una situación ideal o deseada. Pero hay que dejarlo bien definido aquí, por eso se llama delimitación del problema. ¿Cuál es el problema? Y a dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? Dejarlo aquí bien establecido. Al final de este segundo capítulo, del segundo delimitación del problema, se tiene que plantear la pregunta de investigación. Siempre la pregunta de investigación del problema, pues que esa pregunta no dé lugar a una respuesta solamente de sí o de no. No vamos a decir, ¿es factible realizar el proyecto? La respuesta de ¿es factible? Esa respuesta es o sí o no. Esa no sería la pregunta. Entonces la pregunta no la podemos hacer en función de una respuesta única, sí o no. La pregunta debe darnos lugar a una respuesta ¿El dónde, cuándo y por qué? No, que incluya todo el proyecto. Y entonces uno pues no va a preguntar en dónde, cuándo y por qué, sino va a preguntar cuáles. Ah, ya entonces cuando va a contestar cuáles, tiene que contestar todo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿O cuáles son las características? ¿O cuáles son los elementos? ¿O cuáles son las circunstancias? Bueno, que definen, que establecen, que identifican la factibilidad de un proyecto, la factibilidad del proyecto de apertura o la factibilidad, más que del proyecto, que identifican la factibilidad para la apertura de una sucursal, no sé qué, todo lo demás, en el municipio de tal. Entonces, preguntando desde cuáles son, ya la respuesta no se nos convierte simplemente en sí o no. Hay que dar respuesta con todo el estudio. Entonces, esa es una pregunta de investigación para el caso del proyecto, que la tienen que dejar finalmente formulada al final de ese segundo capítulo. Bueno, el 3, antecedentes, que les quito esta cosita aquí, siempre cada título en una página nueva. ¿Vieron? Entonces, este 3 tendría que ser iniciando una nueva página. El 2 aquí, pues, aquí arrancó en una nueva página, entonces donde termine y dejan el espacio que les sobre o lo que les falte para que cada capítulo empiece página. Tercero, empezando otra nueva página. Bueno, ok. Aquí de acuerdo con Méndez y Palacios, entonces esto también lo tienen que dejar citando a Reyes en tal. Esta fuente también la dejan mediante el enlace de referencias. Sí, de insertar de las referencias de la norma APA. Enlace en Word, normas APA, sí señor, ok. Entonces estamos en antecedentes, aquí citan a otro señor, Mendoza, lo mismo, también citarlo con la referencia de la norma APA. Con todos. Sí, sí, aquí están todos, aquí está Pérez y López, bueno, ya no les subrayo, pero ya saben, ¿no? Todos los demás, sí. ok. Bueno, entonces ahí hablan de algunos antecedentes del tema de cooperativismo, de acuerdo con la legislación. Tengan cuidado aquí con los márgenes, mire que les veo que no sé en las normas APA si todos tengan que ir alineados a mano izquierda, porque aquí veo que están dejando como una especie de sangría después del título. Mire, aquí lo están dejando, acá. Sí, entonces, no sé si esto, por ejemplo, no es ahí, sino aquí. ¿Me estoy refiriendo? ¿Me estoy entendiendo así? ¿O aquí con esa sangría que le están dejando? Eso se los va a decir las normas APA, cómo es el margen que se debe utilizar izquierdo y derecho. Incluso en normas APA, el margen derecho, de la derecha, no necesariamente, creo que dice así, no necesariamente debe quedar así alineado. Uno lo puede dejar simplemente que termine unas palabras aquí, justificado, correcto, sí. No necesariamente justificado a la derecha, a la izquierda sí, pero a la derecha no necesariamente, ¿no? Eso se los dice las normas APA para que lo utilicen ahí en el proyecto. Bueno, entonces estos son los antecedentes
¿ok? Mencionando los principales proyectos relacionados con ellos, ¿ok? Aquí sería interesante, bueno, de todos estos antecedentes que son temas del cooperativismo y de cooperativas y todo el cuento que sale o surge, si de pronto también consiguen a través de la base de datos que ustedes tienen acceso en la universidad, proyectos relacionados también con creación de cooperativas en Antioquia, que sería todavía más directamente relacionado con el tema que les ocupa, ¿ok? Que puede ser también otro aspecto a considerar o a incluirle dentro de estos antecedentes. Justificación, entonces aquí volvemos a cambiar, que vamos a hacer es la factibilidad para la apertura de una sucursal. Y empezando, ¿no? Estos títulos, vuelvo y repito, cada capítulo en una página aparte. Empiezan página. Bueno, y en los objetivos, pues obviamente vamos a tener que revisarlos de acuerdo con el cambio que le vamos a presentar o vamos a hacer, para hacerlo como factibilidad y no como viabilidad, como lo explicaba en un comienzo. Entonces, aquí sí el objetivo empieza con el verbo. El título no, el título va a empezar entonces con factibilidad y le quitamos técnica financiera, ya sabemos que son los estudios. Y el objetivo pues entonces va a ser definir la factibilidad. Este sí empieza con el verbo definir o establecer o analizar o, bueno, definir, establecer, analizar, etcétera, la factibilidad para la apertura de una sucursal, no sé qué, ¿ok? O sea, es el mismo título, exactamente igual, el mismo título, pero ya empezando De con arriba, el verbo. El con mismo el título verbo. que hicimos antes, empezando con el verbo, sí señor, el mismo título. Entonces la diferencia entre el objetivo general y el objetivo y el título es el verbo inicial, que en el título no va con verbo, va es como su palabra inicial, el sustantivo o el adjetivo calificativo, y el objetivo general sí empieza pues con un verbo, siempre verbos en infinitivo. Así está bien, definir, no sé qué. Más que presentar propuesta, no, esto no, entonces esto lo quitamos. Esto no vamos a hacer así, vamos a definir una factibilidad para la apertura de una sucursal en el municipio tal. Muy bien. Y los objetivos específicos. Entonces nos tenemos que modificar en función de cada uno de los estudios. Entonces en los objetivos específicos debe ir un objetivo específico por cada uno de los estudios que hacen parte de una factibilidad. ¿Y cuáles son ellos? El primero, pues el estudio de mercados. El siguiente El va a ser el técnico, el estudio financiero, técnico, el estudio financiero. organizacional y el estudio financiero. Sí, señor, esos cuatro. Repito, el estudio de mercados, el estudio técnico, Financiero, el estudio... técnico, En orden, por favor, siempre en orden. No se me mercado, pueden quedar. mercado, Mercado, siga, ujú, siga, mercado, técnico, sí. primero el mercado técnico, luego financiero y No, organizacional. señora, no, 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 no. Organizacional y financiero. Ok, ese es el orden, siempre en el mismo orden. Sí, Mercado señor. técnico, organizacional y financiero, ¿cierto? Esos son los cuatro estudios y esos son los cuatro objetivos que ustedes van a plantear como específicos. Y cada uno de esos objetivos específicos pues será analizar, por ejemplo, cuando es el estudio de mercados va a ser analizar mediante analizar el mercado existente o definir, podría ser. Aquí, bueno, es que definir nos queda al comienzo, ¿no? Tratar de no repetir los mismos verbos. Si el primer verbo del objetivo Sí. general fue definir, pues quitemos ya definir en los específicos. En los específicos podría ser analizar, Sí. establecer, determinar, así, cosas de ese estilo. Más que de pronto conocer, porque uno conocer, pues conoce fácilmente, porque aquí ya tenemos que ir un poquito más que el conocer. Entonces puede ser establecer, determinar, realizar, sí, está Ujú. bien, realizar. Entonces, realizar un análisis de mercado que permita la identificación de la competencia y la limitación de la... Esto puede ser, por ejemplo, el estudio de mercados, ¿correcto? Ese sería el primer objetivo específico. Realizar Sí. un análisis del mercado que permita
que permitan la identificación de la competencia y la medición de la aceptación de nuevos productos en el municipio, y hay que establecer siempre completo. Pero, profe, es que ya sabemos que es Amalfi, hay que volver a escribir, así esto quede repetitivo, siempre los objetivos tienen que ir bien completicos y claritos, ¿ok? Sí. Entonces aquí en el municipio de Amalfi, Antioquia, la medición de la aceptación de nuevos, más que de nuevos productos, no, aquí no sería nuevos productos, aceptación de la nueva cooperativa, ¿cómo vamos a llamar? De una sucursal de aceptación, De una sucursal. de una sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito Cotrasena en el municipio de Amalfi, Antioquia. Pero es que eso ya está dicho aquí arriba, hay que volver a repetir todo, completico, porque cuando se lo miren los jurados calificadores, yo les estoy haciendo las aclaraciones que como director, que he sido no solamente de muchas monografías y de muchos proyectos, para que después cuando llegue a los calificadores no tengamos mucho que retroceder. Sí, correcto, porque a veces se me afanan, pero profe, hay muchos cambios, pero yo soy a ser su director, pues yo tengo que decirles, tengo que manifestarles, tengo que darles a conocer qué cambios deben hacer. Y cómo es la dinámica, y usted es el que ¿Cómo es? conoce. Correcto, Claro. sí. Y más en temas de factibilidad, pues que yo he dirigido cualquier cantidad de proyectos de factibilidad y de viabilidad, no solamente en la especialización, sino en pregrado y en maestrías. Entonces uno ya sabe qué es el tema, cuáles son los elementos. Que no sea experto en temas cooperativos, no lo soy, ni en temas de ahorro y crédito. Yo también pertenezco a una cooperativa en la universidad, yo también soy parte de un consejo de la cooperativa en la universidad. Medio entiendo, medio sé el tema, he participado en eso. Pero bueno, ustedes van a ser las expertas en la temática, que son las que van a desarrollar esto. Listo, vamos a ver. Entonces, ese es el tema, ¿ok? Entonces, les doy a conocer las indicaciones básicas, fundamentales, para que cambien, modifiquen, y luego entonces sí ya arranquemos con el proyecto. Entonces, el primer objetivo específico va a ser el del mercado. Luego van a plantear un otro objetivo específico en la parte técnica. Y en la parte técnica, pues entonces van a decir... establecer las condiciones de capacidad, tamaño y recursos necesarios, podría ser. En lo técnico se incluye capacidad, tamaño y capacidad. Primero de pronto tamaño, sí, primero el tamaño y luego la capacidad. Entonces, establecer las condiciones de tamaño, capacidad y recursos técnicos, humanos y operativos. No, financieros los dejamos para el final. Recursos técnicos, humanos y operativos para el funcionamiento de la sucursal, de una sucursal, para la apertura, Establecer ¿cómo fue? Establecer los elementos, las condiciones, establecer las condiciones de tamaño, capacidad y recursos técnicos, humanos y operativos para la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotrasena en el municipio de Amalfi, Antioquia. Pero, profe, estamos repitiendo, toca repetir, hay que repetir todo completico, que quede claro. Si el objetivo específico no es claro, después dicen que no lo cumplieron, que cómo así que ustedes plantearon aquí fue otras cosas. Estamos definiéndole y que con cada uno de los estudios lleguemos a la factibilidad. Luego, el organizacional. Entonces, para el organizacional, también igualmente sería como identificar, de pronto ahí sí ya no es tanto identificar las condiciones organizacionales y legales, porque ahí son todos los temas legales, todos los de normatividad, condiciones organizacionales y legales para la apertura de una sucursal de la cooperativa, igual. Y finalmente... Profesor, una pregunta ahí, permiso. Sí, cuando señor. se habla de la capacidad de las cooperativas, nosotros en Cotrasena las llamamos por categorización, y esa categorización se hace, pero después de que ya se tiene una segmentación de asociados, para poderla categorizar en A, B o C.
dependiendo del tamaño de los asociados, entonces se asigna una partida presupuestal para darle viabilidad a esa parte. Entonces, ahí, ¿cómo lo pondríamos? Tienen que definir en qué categoría va a quedar, porque aquí nos toca estimarlo, De una vez. proyectarlo. Entonces, Ya, nos toca hacerlo, hay de que una vez. presentarlo de una manera, hay que presentarlo O sea, que en habría cualquiera que de las empezar por la categorías. más pequeña, que Exacto, C. correcto, Listo. listo. Sí, Ajá. hay que categorizarlo de una porque aquí no nos toca esperar, no, entonces para eso estamos planteando, estamos mirando una factibilidad de acuerdo con unas condiciones y hay que estimarlas, hay que proyectarlas. Listo. Y Bueno, finalmente gracias. viene el estudio financiero, que entonces ya es realizar o analizar la, La viabilidad. la proyección. No, viabilidad no vayan a meter por ningún lado viabilidad, porque ya les expliqué la Sí, diferencia, sí, 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 tienen sí. que ser cuidadosas, por favor, Sí, tienen profe, que ser sí. cuidadosas en las palabras, Sí, que claro. para uno suena Claro. como lo mismo, factibilidad Mm, o viabilidad, no, eso son no, cosas eso no es lo totalmente mismo. distintas, diferentes, y de pronto Ujú. entonces plantean lo que no es. Entonces, y el último ya entonces es analizar la proyección de los estados financieros básicos de la cooperativa, para la apertura de una sucursal de la cooperativa, tan, 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 tan. Y eso nos toca hacerle una proyección a eso por lo menos a 5 años. Entonces, analizar o proyectar o realizar una proyección de los estados financieros a 5 años para la apertura de una sucursal de la cooperativa. Estados financieros básicos, así se llaman en el sector real, no sé en el sector cooperativo, pues también tienen lo que se denomina el estado de resultados, el estado de situación El, financiera y el flujo de caja o el el flujo flujo de acá. efectivo, que son los tres. Hay que proyectar Sí, esos tres, Hasta que se, pro- hasta hay que se que hacer proyecte, Marta, como el equilibrio. el hay que punto hacer de esos equilibrio. Hasta tres que, elementos hasta que y, se, eso, sí, hasta que y, se logre el punto y- de equilibrio. y con esos tres estados financieros les analizamos entonces hay indicadores de cartera, de endeudamiento, de liquidez. No vamos a hacerlo de riesgos porque ese sería otro tema. El CERLAF y todos esos riesgos, pues eso es otro tema diferente, que ya cuando la empresa, pues la cooperativa esté funcionando, entonces ese sería un tema adicional. Entonces simplemente van a ser las proyecciones de los estados financieros básicos con los cuales definimos algunos indicadores de liquidez, de endeudamiento, de cartera, de cobro, de recaudo y obviamente de endeudamiento y del punto de equilibrio, sí, de mínimo número de asociados o número de recaudos o valor de aporte según lo que vaya a ser, o mínima colocación de créditos, las líneas de créditos que se vayan a establecer, a colocar, van ahí en ese estudio financiero. Ese es el trabajito. Entonces, esos son los 4 estudios, esos son los 4 objetivos específicos que nos van a definir la factibilidad de esa apertura. ¿Ok? Porque la viabilidad, vuelvo y repito, para Marianela, que no alcanzó a estar al comienzo, la viabilidad es mucho más amplia. La viabilidad es, después de definir la factibilidad, hay que mirar la sostenibilidad, que se conlleva otros elementos de juicio adicionales. Entonces, estamos simplemente en factibilidad. Bueno, luego viene el Por marco eso, teórico. por eso, profe, perdón, le estaba diciendo a Marta que si la proyección es a 5 años, con la parte de los estados financieros, lo que queremos pretender es si alcanza un punto de equilibrio y si no, pues desaparecerá del mercado, porque no es capaz de ¿Sí? sostenerse. Bueno, eso es, para eso estamos haciendo la factibilidad, si es factible. Y luego de si es factible, con todos esos estudios ya se mira la viabilidad, la parte sostenible. Pero si el estudio de mercados, el estudio técnico, alguno de ellos nos dijo que no era factible, ¿qué puede suceder? Ajá, Puede llegar a suceder que listo. ustedes presenten una monografía que dijeron que no era factible. Y eso no quiere decir que se la vayan ni a rechazar y que no sea objeto de una presentación de una monografía para una especialización y Ujú. que los jurados no le van a calificar. Yo he presentado proyectos que no son factibles, porque qué mejor decirle a las personas no se entusiasmen con hacer algo que de pronto no les va Que a no haya una resultar. inversión, Para, claro. para eso es el estudio, o si no, qué bobada. Ujú. Entonces no hagamos estudios y abramos la sucursal a ver qué pasa, a qué riesgo Pues vamos. eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en el sector público, que se gasta una cantidad de inversión pública en la viabilidad de un proyecto y se pierde, o es en la factibilidad. Sí, sí. Se hacen los estudios o no se tienen en cuenta, bueno, etcétera. Listo. Bueno, ok. Marco teórico, aquí Marcela les escribió, puede describir la metodología a desarrollar,
es describir la metodología en una sección aparte. Falta especificar los métodos y materiales a utilizar. Entonces tengan en cuenta también lo que les está diciendo Marcela. Incluso, por ejemplo, ella puede llegar a ser uno de los calificadores de ustedes. Ella ha sido calificadora de proyectos que yo he presentado. Ella es la actual coordinadora de la especialización. Entonces, ella muchas veces dice, no conseguí un profesor para que le califique, entonces yo me propongo como calificadora, y ella ha revisado proyectos de este tipo de estudio. Entonces tengan también en cuenta lo que les dice. Y yo aquí de una vez les aclaro, cuando ustedes los calificadores les digan, señoras, señoritas, es que en este punto 6 esta palabra y este término no me gustó y no sé qué, entonces si ustedes me llaman, profe, mire, es que este calificador está diciendo que es A, usted dijo que era J, ¿qué hacemos? Yo, ¿sabe qué les contesto? Hágale caso, dígale que sí, que es A. Claro. Yo no me pongo en controversia, ni a decirle, ni a ponerle mis puntos de vista, eso es un desgaste que no les lleva a Sí, ustedes a tener inconvenientes y a que no se gradúen y a que no terminen. Entonces, claro. esos son Ellos chocheras son a los que veces de los califican. calificadores, pero Claro. cada uno tiene sus chocheras, cada uno tiene su forma de mirar las cosas. Uno las mira desde un punto de vista y para agradarle uno a todo mundo, muy jodido. Para uno quedarle bien a todos y que un calificador no le gustó que era A, sino que era J, pues dígale que sí, que es J y póngale J y ya, no molesto. Como algunos, bueno, eso ni para qué contar todos las cosas que a veces le dicen a uno y está pifiado, están perdidos, pero listo, dígale que sí, que hágale así. Ok. Sí, siempre pongo en esos cuentos. Aquí esta grafiquita, mejorarla porque les quedó como torcidita hacia la parte de arriba, tratar de no pegar así como imágenes, más bien de pronto hacerla. Esto no tiene ningún peligro, ningún problemita de demora en pasarla a un Word, a un Excel y mejor hacerla de manera, acuérdense que ustedes están presentando no un trabajo de una materia, es el proyecto con el que se van a graduar en la especialización. Entonces esto amerita una presentación acorde con un proyecto de grado. ¿Listo? Bueno. Sí, profe. Entonces mejorarla, o más que mejorarla, la hacen para que les quede completica y siempre la fuente. Al final, acuérdense, escribirle la fuente de información. Bueno, todo esto ya está correcto, muy bien. Esto aquí no les vi, ¿qué era? Impactos por área, tomado de castaño. Ah, ok. Listo. ¿Esa de los impactos, profe, también la digitalizamos nuevamente o esa imagen se ve bien o no, qué nos está bien. puede decir al respecto? Ustedes son las que miran y dicen, sí la puedo leer, está bien clarita y se entiende. Sí. Y la fuente, lo importante es la fuente de información. Y ojalá que cuando presenten una imagen, una copien y peguen algo, den no solamente la imagen, sino el análisis. ¿Y eso para qué es? ¿Eso qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Entonces, si de pronto lo hacen antes o lo citan después, relacionarlo, analizarlo, qué es lo que quiere decir eso que están presentando, eso que presentar. No solamente dejar imágenes sueltas, ¿no? Sino eso qué es, eso para qué escribieron esto aquí, cuál es el alcance de esto. Bueno, este marco legal cooperativo está bien, pero deben llevar aquí una numeración, no pueden dejar aquí subtítulos sueltos, deben llevar un número, así como van aquí los números. Numeración. Aquí la numeración va en 6, entonces no sé, este sería 6.1, marco legal cooperativo o algo así, ¿sí? Que sea parte de ese título. Resumen normativo, si este es otro título, también lo mismo, 6.2, la fuente, todas las normas, bueno, toda esta normativa, recuperado, aquí está esto, y el título, esto es como una tabla, como qué, como un cuadro, no sé, un cuadro resumen. Entonces acuérdese que siempre que presenten así alguna situación no es presentar un titulito y ya, sino aquí lo presentaron a manera de tabla, entonces tienen que decir tabla o ilustración o cuadro y la fuente. Pero es que son varios, pues a cada uno de esos hay que darle también lo mismo. Este sería perdón, un cuadro, una tabla de cooperativas de seguros, esta de cooperativas de transporte, esta de cooperativas agropecuarias y especializadas, o todo en un solo cuadro, todo pegado, todo unido, que corresponda a cooperativas, como la normatividad de todo. Pero vuelvo y repito, ¿para qué nos sirve o para qué les va a servir todas estas? Pues que ustedes van a ser también una entidad cooperativa, pero la entidad cooperativa ustedes va a ser de ahorro y crédito, entonces
o a cuál se asemeja, o qué artículos van a tomar de aquí de ellas, ¿sí? No solamente a veces que uno, es muy interesante, muy importante todo este tema legal, claro que sí, pero ¿en qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia el proyecto? ¿Cuál es el alcance de lo que estamos pasando aquí que vaya a tener repercusión en lo que vamos a presentar en el proyecto o en la monografía? Profesor, El cronograma de... Señor. Perdón, profesor, en el sistema cooperativo existen 4 normas o 4 leyes de fondo que todas las contempla la supersolidaria, y son la 474, la ley 79 y la 352. Todas las cooperativas están regidas por esas normas, son como la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Entonces, Sí. como la norma es tan grande, la 79 y la 454, todas, llámese como se llame, de ahorro y crédito, multiactiva, financiera, todas van amarradas a esa misma ley, norma o circular. Entonces, no sé si dejar unas y quitar otras, porque Sí, de una forma sí. u otra están ligadas todas. Usted nos dice. Sí, sí, correcto. Sí, sí, porque ahí veo unas cosas que de pronto no tienen nada que ver aquí con lo de ustedes, por allá agropecuarias y cosas de ese estilo, no tiene sentido. Entonces, solamente de dejarla que les corresponda y hacer esa explicación. En el sector Y cooperativo una existen pregunta, 4 profesor. normas fundamentales que rigen a todo el sector cooperativo dado por la Superintendencia Solidaria, que son tales, tales y tales, de las cuales se extracta o se presentan aquí los ítems principales atinentes a la cooperativa de ahorro y crédito, algo así. Solamente eso. Profesor, y otra pregunta ahí. Cuando estemos dándole la numeración a esa tabla, de todas formas queda referenciada en la bibliografía que es una ilustración tal, tomada de tal parte, o hay que decir que ya uno la construyó como, pues, porque cómo la referenciamos, porque la vamos a cortar, le vamos a quitar, la vamos a modificar. Ok, sí, sí. Entonces, cuando escriben el título, le colocan, ¿cómo se dice? Tabla, el título que sea, normatividad correspondiente a tal cosa. Fuente, entonces pueden escribir adaptada por las autoras del proyecto, adaptada por las autoras, y la fuente de tal Listo, parte, tomada de tal listo, parte. Porque a veces cuando uno las listo, crea, gracias. entonces uno dice, ¿cómo es que dice uno? Elaboración propia, cuando uno las elabora. Elaboración propia, las hace uno mismo. Elaboración propia, tomada de la fuente tal, tomada de y la fuente, tal fuente. www, si es Por una página. ejemplo, el, el organigrama como está tan borrado, nosotros lo volvimos a construir. Sí. No, María. Entonces ahí queda, ¿no qué? No, María, acuérdate que ese organigrama fue tal cual como fue extraído de la página. ¿Recuerdas que el primero que Sí, habíamos pero tenía un inconveniente en que casi no se tenía una visualización pues como bien, pero este sí quedó tal cual de la página? ¿Te acuerdas? sí, pero sí, pero ese, como está tan borroso, yo lo construí nuevo en un Excel y lo volví a hacer todo para ver qué le podemos modificar o ajustar para que se vea distinto. Sí. Aquí está, en mi parecer, aquí está bien completo, bien general, y es el organigrama total de la cooperativa. No estamos diciendo de la sucursal tal, de la cooperativa, Cotrasena. Aquí se ve bien y está bien clarito, aquí está bien organizado. Solamente aquí, ya que me volví aquí al organigrama, solamente yo tendría aquí una situación por aclararles o por decirles. Lo que es revisor fiscal y junta de vigilancia deben ir de manera staff. ¿Saben qué es eso? Staff. Staff es que son cargos, son cargos externos que son externos. controladores. Correcto, sí. Deben ir con línea punteada, no en línea sólida. Pero
Pero ahí sí es desde como tal la creación desde la cooperativa, porque así es lo del organigrama que ellos direccionan y manejan. Entonces, o sea que nosotros le podíamos hacer ese ajuste. Correcto, ¿Cierto? correcto. Sí, sí. Ah, bueno. Incluso los comités, estos comités también. El comité no es que exista ya, existe el comité, sí, pero yo, por ejemplo, participo en un comité de la cooperativa y yo no trabajo con la cooperativa, yo trabajo es con la universidad y hay personas externas a la cooperativa que hacemos parte de los comités o del consejo de administración y no estamos allá vinculados porque se entiende que las líneas sólidas son las personas o los cargos que están allá directamente vinculados con la entidad, ¿de acuerdo? Lo demás tiene que ir a manera staff, a manera de asesores, de consultores, de comités, etc. Esa sería la recomendación. Listo. Y aquí en el... Profe, finalmente, pero en ese caso, si nosotros volvemos a elaborar el organigrama con estas esas observaciones que usted nos acaba de realizar, también entonces hay que colocarle la notica que es adaptado. elaboración propia y toma elaboración propia o adaptado. ¿Cuál de las dos? Adaptado, sí. Adaptado, más bien. Adaptado. Adaptado por las autoras del proyecto con base en, siempre adaptado o elaboración propia. Uno cuando diga elaboración propia, con base en. Acuérdense de esas palabritas. Con base en, dos puntos y la fuente. ¿De dónde lo tomó? Listo. Adaptado, elaboración propia, ya sabe. Adaptado Por las autoras. por las autoras del proyecto de la monografía, con base en, y ahí viene la fuente. La fuente fue el organigrama ya de la cooperativa. De la Y cooperativa ustedes como van tal, el que tienen establecido. Sí, correcto. Pero no hay que escribir todo el que tengan establecido, sino la fuente es en el libro, en la página, la fuente es de dónde está esa fuente, que cuando uno vaya a esa fuente, consiga ese organigrama. Ok. Ustedes me dijeron aquí que la fuente era www. Voy a ingresar ahí y ahí tiene que estar el organigrama. Bueno. El cronograma de actividades, aquí Marcela les dice, deben corresponder, claro, a cada objetivo. Entonces, simplemente aquí lo que van a plantear es los objetivos, cada uno de los objetivos específicos, el del estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio organizacional, etcétera. Aunque bueno, aquí tenían ustedes aprobación de monografía, determinar la viabilidad, ejecución. Está chévere, esta me parece interesante también, pero no nos vayamos tan al detalle de cosas de estas para evitar cumplimientos. Acuérdense que aquí este cronograma está bien, este es para no el anteproyecto, este ya para la monografía final, ¿no? Hasta terminar la monografía. Aprobación, eso, hasta terminarla aquí. Proyecto aprobado. Muy bien, eso es. Entonces, tal vez en la ejecución, pensaría yo en la ejecución, plantear cada uno de los objetivos específicos, cada objetivo específico. ¿Sí? Pero no, sería, no qué pena, profesor, sería entonces este formatico, porque la profesora Marcela nos establece que podemos tomar pues como referente el de la universidad, no necesariamente, o hay que hacerlo de acuerdo con ese. No necesariamente. Yo no lo he mirado, no sé qué seríamos, ahora entramos a ver qué es lo que dice aquí. Este debe ser un formatico que ella maneja para el control de sus proyectos. ¿Qué preguntas se intenta resolver? Objetivo general, objetivos específicos, entregables. Sí, esto es como una ¿qué? Como una bitácora que ella maneja, un SharePoint, porque esto está incluso en línea. Aquí veo que esto es en línea, SharePoint. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante cuando va haciendo algo, entrega aquí. Y entonces Marcela entra aquí al SharePoint y mira, ya entregó tal cosa, ya hizo esto, o allá ella para efecto de que los profesores cuando tengamos que entregarles algo a ella y ella sepa dónde van los proyectos, porque ella como la coordinadora de la especialización, pues tiene que irle haciendo seguimiento a cada proyecto, a cada monografía, en qué va, en qué estado está. Para ella más facilidad, pero no necesariamente así. A mí me parece, en mi parecer, porque vuelvo y repito, todo esto son cuestiones de gustos. En mi parecer, está bien así diligenciado, está bien, está correcto. Solamente cambiar aquí en la ejecución los objetivos específicos y no dejarlos tan separados
porque todo esto van a ser compromisos que ustedes tengan que cumplir. Entonces va a ser cada uno el objetivo específico, el de mercados, el técnico, el organizacional y el financiero. Terminado uno, se arranca luego el otro, etc. Y ahí de manera consecutiva se van haciendo cada uno hasta terminar el proyecto. Y luego viene la bibliografía. Recuerden que la UPB cuenta con varias bases de datos, sí, correcto, Sí. les dice Marcela, para que también les he dicho, ojalá busquen antecedentes aquí en esto, en bases de datos de cooperativas en Antioquia, a ver qué hay. Si necesitan los datos de acceso, si necesitan datos de acceso a esa base, ustedes tienen un ID de la universidad y una contraseña, ¿sí les dieron? ¿O no tienen ID y contraseña? ¿Sí les Para dieron ingresar a la biblioteca. O para ingresar a la Sí. biblioteca, sí señora. Sí. Ah. Bueno, listo. Sí, sí. A mí eso nunca me ha Aquí. funcionado. Pero bueno, ahí miramos qué hacemos. Pues si no les funciona, miren, yo les doy la mía y utilicen la mía, por favor, bien pueden. Aquí se las voy a escribir. Ah, pero en el chat ustedes no tienen. Copien la contraseña mía, copien el usuario mío y la contraseña mía para cuando ingresen a bibliotecas y ya les muestro. Voy a ingresar acá para mostrarles. Aquí estoy precisamente en la biblioteca. Ve, aquí al inicio, ¿me están siguiendo ahí, por favor? Sí, sí, señor. Aquí en el inicio, en esta página inicial, aquí donde dice la universidad, inicio, estudiar en la UPB, la universidad, a mano izquierda, aquí a mano izquierda, la universidad, a ver, déjese entrar, la universidad, aquí entran las bibliotecas UPB, aquí lo ven a la izquierda, sí. Sobre la universidad, bibliotecas UPB. Y aquí en bibliotecas UPB, biblioteca Bucaramanga, y aquí pueden ingresar a biblioteca virtual. Y ahí les va a pedir el ID y la contraseña. El ID es el que está ahí, cópienlo. Son 4 ceros. Sí. 67721. ¿Copiaron? Sí, sí, señor. 4 ceros, 67721. Y la contraseña mía, déjenme la escribo otra vez o si no de pronto les digo mal. A ver si así ingreso y aquí le digo aceptar. No me acuerdo si es con mayúscula. No, ve, le iba a decir mal. Entonces la contraseña mía empieza con T en mayúscula. T de tetero. Sí. Mayúscula. A-T-A, tata. Como escribir tata, pero la primera T con mayúscula. Sí. Y los números 2, 3, 0, 6. Tata 2306. Correcto. Y la primera T con mayúscula. Con mayúscula. Sí. Listo. Y la contraseña la copiaron 4 ceros y 67. perdón, el ID. Sí. 67721. Y aquí le dicen acepto los términos y condiciones, iniciar sesión y ahí ya ingresaron. Bienvenidos a la biblioteca y ahí tienen todos los recursos que necesitan en economía, en derecho, bueno, ustedes van a ingresar obviamente al tema de pronto más de economía, ¿no es cierto? Sí. Aquí de administración y negocios. Entonces ahí hay bases de datos de business, de Emerald, de EMAIS, que esto lo hicimos en el seminario, de recursos humanos, bueno, de business regional, etc. Entonces ahí pueden conseguir información dentro de cada una de estas bases de datos. Ahí tienen proyectos, tienen... Y entonces, aquí volvió y nos pidió otra vez EBSCO. A ver si aquí, permítame. No, aquí si no me dejó entrar a EBSCO. Ya que le di mal. Profe, ¿y cuánto tiempo más o menos nos daría para hacerle los ajustes? Para No, irlo mire, para... No. Entonces, aclaremos eso ya para finalizar, Marianela y Martínez. No, mire, sí. Conmigo no hay problema. O sea, desde que yo las vea juiciosas trabajando, a mí Marcela me va a preguntar cómo va con la niña. Yo tengo que estar pasando un reporte por ahí cada 15 días, cada 20 días. Y simplemente les comento, yo ya tuve con ellas una reunión, la primera reunión el 10 de mayo, la hicimos, las 2 personas asistieron, fue una reunión que empezamos 6:15, 6:30, y fue de 1 horita hasta las 7:30, donde se revisó esto. Yo les doy un reporte.
están trabajando bueno. en unos ajustes que van haciendo, pero el ritmo de trabajo lo ponen ustedes, no yo. Yo me Bueno, encargo profe. de estarles revisando, tan pronto ustedes tengan algo, me lo envían al correo, yo lo reviso y volvemos y cuadramos otra reunión los lunes, porque yo el resto de semana sí estoy ocupado por las noches, como ya viramos, entonces Listo. volvemos a reunirnos y si tienen correo de la UPB, me informan correo de la UPB para registrarlas aquí a través de Teams y que les quede más fácil el ingreso, porque aquí pueden ingresar por correo UPB o así como ingresaron ahorita por sus correos personales. Desde que yo les tenga ahí inscritas no hay problema, no importa. Marta, ¿Ok? pero nosotros sí tenemos correo de Bolivariana. Sí, ¿A recuerda usted que era no que le- teníamos inconvenientes, pero a mí ya, eso es lo que le está haciendo el profesor ahorita, que tú tenías pues como un inconveniente, pero como que ya se lo organizaron hace como 15 días. Ya nos falta es ponernos Bueno, juiciosas y trabajar con este entonces, correo. si me dan el correo UPB, yo Sí, porque, les habilito ese correo aquí porque en Teams. a, Listo. Y a entonces mí me me avisan, preguntó pues Marcela que si tenía correo. se salió Marta Inés. Me envían entonces el correo UPB para yo poderlas inscribir, ¿ok? Y de acuerdo Sí, con el avance que ustedes tengan, los ajustes que le realicen al documento, entonces me lo hacen llegar y me dicen, vea, ya le enviamos unos ajustes de todo lo que vimos, yo lo reviso, nos reunimos y le digo, listo, porque aquí lo primero que hay que hacer es dejar este plan de trabajo, que es el anteproyecto, dejarlo ajustado, revisado y listo para presentarlo allá al comité de monografía de la especialización. Entonces, una vez lo tengamos listo, yo lo tengo que enviar. Allá no se lo van a aceptar que lo envíen ustedes, sino yo como director del proyecto tengo que decirle, ingeniera Marcela, adjunto el anteproyecto ya revisado, ya aprobado de mi parte, de las estudiantes tal, titulado tal cosa, para que se dé la aprobación y una vez tengan la aprobación allá del comité, puedan entonces empezar ya a hacer el proyecto final, la monografía con cada uno de los objetivos. Eso es. ¿Cuánto Me tiempo, perdí. profesor? ¿Cuánto tiempo, profesor, tenemos para terminar ese anteproyecto y para terminar el proyecto como tal? No. De mi parte, es que yo los tiempos si no los manejo, qué pena, Marianela. Ahí ya depende es cuándo se quieran ustedes graduar, es la verdad. Nos Bueno, queremos graduar en listo. agosto, en septiembre, entonces Marcela les puede decir, para graduarse en septiembre, en octubre, no sé, deben tener Sí. todo listo, el proyecto ya aprobado, sustentado, porque esto lo tienen que sustentar ustedes, no solamente presentarlo, sino sustentarlo ante los calificadores con una videollamada, debe estar listo, terminado, sustentado tal día. Entonces es bueno que Marcela le pregunten ustedes como manejo, que más que qué tiempo, cuáles son las fechas de entrega para grados, para los siguientes grados. Entonces, que les digan no solamente la del siguiente grado, porque él dice, para el siguiente grado son en junio, y para junio tiene que tener esto listo mañana, porque eso ya tiene que ser como con un mes de anticipación, eso no es inmediato. Si nos queremos graduar en agosto, debe estar esto por allá en junio, julio, finales de julio, pensaría yo, más o menos, ¿no? Todo depende de las fechas que tengan ya previstas, que esas sí no las manejo yo. Esas con Marcela directamente les puede facilitar la información. Ah, listo. ¿Listo? Ah, Bueno, quedamos entonces así, gusto en saludarlas y espero yo voy a grabar entonces esto para que les quede allá en YouTube. Yo se los envío al correo y lo puedan tener ahí a la mano. ¿Ok? Bueno, pues, profe, de igual forma, Listo. le agradecemos mucho y Bueno, por ahí yo creo que en 15 días más o menos podemos volver a programar como el listo. otro Otra. encuentro para mirar los Perfecto. avances. Listo, con mucho gusto. Sí, Bueno, señora. Ok. pues, profe, feliz Bueno, noche. buena noche, Muchas gracias. gracias. muchas gracias. Descanse. Hasta Bueno, luego. Ok. Chao. hasta luego.